Hola a todos, soy Zdolf con una teoría que ya tenía pensada hace meses hacer. ¿Qué hubiera pasado si Trunks y Mai se quedaban en el presente? Si eres nuevo te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana, como posterior a este video puedes ver los demás que tengo subidos. Antes recomendaré algunos canales para que se suscriban y les den una oportunidad. Suscríbanse a Mexa Brothers y a NKnology. Y comencemos. Voy a aclarar que las teorías sobre Dragon Ball Super influyen principalmente en el anime, pero siempre agregando algunas correcciones del manga. Aunque aquí voy a agregar solo detalles del manga como un equilibrio, y en este tomo el extra donde en realidad Trunks se iba a quedar en el presente, hasta que se vio indirectamente forzado a regresar con Mai a un futuro antes de la aparición de Babidi y Dabura debido a que Gohan, quien en esta ocasión se encontraba entrenando en la habitación de gravedad de Vegeta y sin consultar, le pidió a Trunks que le mostrara el futuro. Pero en esta ocasión Gohan sería más cuidadoso en lo que decir, y preguntaría por la conclusión de la batalla en la que cooperaron su padre y Vegeta, a lo que le contarían que el futuro terminó siendo aniquilado, impactando a Gohan la noticia y lamentándose por lo sucedido. Así Trunks y Mai tomarían la decisión de quedarse en el presente gracias a que Bulma les ofrecería espacio para vivir, pudiendo vivir por fin en paz. Pasando un año, Goku hablaría con los Zeno-samas para recordarles sobre el torneo entre todos los universos, logrando reunir a todos los ángeles, Kaioshin y Hakaisin, enfrentándose a Toppo, el candidato a Hakaisin del universo 11, llegando Goku a utilizar el Super Saiyajin Blue Kaioken contra aquel. Pero Daishin Kande tendría los combates para darles un plazo de 40 horas para reunir 10 guerreros y pelear en el torneo correspondiente, descartando los universos 1, 5, 8 y 12 por su alto rango de mortalidad, mientras que los universos que pierdan, serán eliminados. En la Tierra, Bulma y Mai estaban esperando a sus bebés, donde Whis lograría sacarlos sin ponerlas en problemas. Esta vez Trunks tomaría el lugar de Majin Buu para participar en el torneo, donde junto a Vegeta habrían entrenado en la habitación del tiempo para prepararse. Llegando a la hora exacta, Whis y Bills se reunirían con todos los participantes para ser trasladados a la plataforma del torneo de poder. Daishin daría inicio al torneo, en donde en esta ocasión, Trunks haría caso a la petición de Gohan sobre formar equipo, así optando por ayudarlo junto a Piccolo. Basil sacaría a Lilibeu, Goku sacaría a Nink, y posteriormente el universo 9 retaría a Goku a pelear. Vegeta ayudaría a Kakaroto a vencerlos, logrando sacar a Hop, Sorrel, Rosel, Chapil, Comfrey, Hiso, Orégano y al trío del peligro de Basil, Bergamo y la Venda, siendo borrado el universo 9. Trunks tendría un oscuro recuerdo de cuando su futuro fue borrado debido a eso, pero recuperaría su control y se enfocaría en pelear para que otra versión de su universo no sea eliminado. Donde al ver a Frost del universo 6, iría a desafiarlo, interponiéndose Botamo y Mageta en el camino. Gohan y Piccolo irían a ayudar a Trunks, donde Gohan, ya sabiendo algo de aquellos participantes, le daría una cantidad de golpes a Botamo, hasta conseguir que el osito pierda su equilibrio y arrojarlo. Mientras que Piccolo insultaría a Mageta, pero previamente Frost había conseguido pasarle unas rocas a sus oídos para que no se viera afectado. Por lo que Trunks, pasando al Super Saiyajin fase 2, se enfrenta a este, y al no ser confiado, con un Galick-Jo derriba al demonio del frío del universo 6. Hay que recordar que Trunks no podría usar su espada, así que con unas ráfagas de Ki destruye las rocas que tapaban la audición de Mageta, y Piccolo lo insultaría para terminar arrojándolo con una granada luz. Goku sería desafiado por Caulifla en Super Saiyajin 2, mientras que el universo del amor se haría presente, transformándose las guerreras principales de Riverian, Roshi y Kakunsa. Krillin y 18 habrían derrotado a Dium, Shousa y Mayora, donde Frost antes había derribado al calvo. Mientras que Tenchin Han y Rochi habían derrotado a Pricho y Gilcol, Kiabe y Grishi y Murisan, Hitan Rama. 17 derribaría a Kakunsa y Vikal, donde Riverian, Roshi, Yimisu, Saroin, Rabanra y Zarbuto se unirían para enfrentarlo. Trunks, Gohan y Piccolo ayudarían al par de androides a combatirlos, pero contra Yimisu habrían complicaciones, donde Trunks, por la experiencia de tener que enfrentarse a Black, que usaba a menudo la teletransportación, estaría atento al lugar de sus compañeros para avisarles cuando atacar. Gohan, Piccolo y los androides estarían atentos, por lo que 17 y 18 se protegerían de barreras androide mientras pelean contra los guerreros del amor. Por otra parte, Kale había alcanzado el Super Saiyajin legendario y empezaría a causar un caos en el torneo. Trunks consigue derrotar a Roshi y a Yimisu, mientras que Gohan y Piccolo a Saroin, Zarbuto y Rabanra, donde 17 y 18 con un ataque combinado derrotarían a Riverian. Trunks se dividiría por su cuenta, debido a la presencia de Kale optando por ir a ayudar a Goku a enfrentarla. Gohan y Piccolo se unirían con Tenchin Han y Rochi para buscar al francotirador que andaba atacando por
por doquier, logrando descubrir las bolas que se usaban como campo visual, destruyéndolas todas y Gohan lanzando un Masenko en contra de Pram, pero este lo termina absorbiendo y devolviéndoselos. Así que se descubriría que alguien más estaba ayudando al guerrero a recargarse de poder para atacar, donde Tenchin-Han y Rochi darían contra Harmira. Rochi lo paralizaría con una de sus técnicas, mientras que Tenchin-Han lo arroja con un Kikoju de la plataforma. El par de calvos tendrían que enfrentarse al universo 4 de Kitela, donde entre ellos se encargan de derrotar a Kawaii, Darkori, Ganos, Shansa y Mona, mientras que aún tendrían en duda a dos guerreros que faltan. Debido a la intervención del Dr. Rota queriendo su fama, se habría colocado frente a Pram, en donde Gohan y Piccolo habrían aprovechado de lanzar sus ataques para sacarlos a los dos, terminando por borrarse el universo 2. En medio de la pelea entre Goku y Kale, Trunks accedería al superpoder de la ira y lo ayudaría a confrontarla, diciéndole que debe ahorrar energía para enfrentarse a Jiren después. Trunks conseguiría equilibrar las cosas al Kale estar recuperando su propio control, pero Caulifla sin quedarse atrás ayuda a su hermana a combatir al guerrero del futuro. Los androides 17 y 18 serían atrapados por parte de las tropas del orgullo, quienes estarían dándoles problemas. Hit estaría enfrentándose a Dispo y Kunzi, donde Goku en Super Saiyajin Dios llegaría a ayudarlo a enfrentar a los dos. Rochi y Tenchin-Han habrían llegado para encargarse de Kunzi, quien habría sido empujado fuera del ring, pero antes de poder aparecer en las gradas, habría estirado sus cuerdas para llevarse a Tenchin-Han con él. Bills de todas maneras felicitaría a Tenchin-Han por haber peleado bien y haber aportado más que Krillin. Gohan y Piccolo ayudarían a los androides a derrotar a Cocote, Zoidberg, Caseral, Topper y Buon, dejando de momento a los tres guerreros más relevantes del universo 11. Posteriormente les tocaría enfrentarse a guerreros del universo 10, encargándose los cuatro de pelear contra Mechiop, Murichin, Napata, Jirasen, Rupal Tioguli, quien este último tuvo la oportunidad de enfrentarse a Gohan, el cual habría visto cómo se le cayó una foto familiar y lamentaría su posterior desaparición. Gohan habría tomado su camino independiente para ayudar a Trunks a combatir a las dos Saiyajin, mientras que Dispo se habría salvado de Goku y Hit huyendo por su velocidad para ir con Toppo y Jiren. En el universo 3 llegarían Kato Pesla, Liara y Anilasa a enfrentar a Piccolo y los androides, sumándose Rochi a ayudarlos. Gohan separaría a Caulifla de Kale de la pelea, así abriéndole la oportunidad a Trunks de poder frenar más fácilmente a Kale, donde Gohan con su estado místico conseguiría darle una paliza a Caulifla en Super Saiyajin fase 2 y arrojándole un Kamehameha para derribarla. Pero antes Aonel y Pilina habrían desviado su ataque, a los que Gohan decidiría enfrentarse por su cuenta, donde Caulifla correría hacia Kale para arrojarle el arcillo Potala, siendo atrapado por la Saiyajin legendaria, quien chocaría su cuerpo con el de su hermana para dar nacimiento a Kefla. Rochi con sus habilidades de corazón puro habría derrotado a Kato Pesla y 17 a Liara, pero Anilasa se estaba volviendo la verdadera amenaza, y tampoco Trunks y Gohan podrían conseguir librarse debido a los oponentes del universo 6. Jiren habría sacado de un golpe a Magikayo, y queriéndose aprovechar de la situación de ver en problemas al universo 7, optaría por empezar a desafiar a Goku. Vegeta se desocuparía para convertirse en Super Saiyajin Blue y ayudar a enfrentar a Anilasa, donde con un resplandor final, acompañado de un Kamehameha del maestro Rochi, un Masenko de Piccolo y un ataque de 18, lograrían hacer que 17 salte hacia el núcleo y sacara a Anilasa del ring, eliminando al universo 3. Piccolo sería derribado por Gamisaras del torneo, llevando a los guerreros a ponerse alerta, pero 17 le diría a Vegeta que ayude a Goku, Gohan o a Trunks que están en situaciones más difíciles, y que él se encargará de encontrar a ciertos guerreros por su audición. Vegeta hace caso y decide ir por ayudar a su hijo, pero Toppo se metería para separar al universo 7 y derribarlos, donde el príncipe Saiyajin empezaría un enfrentamiento contra él. Gohan por su parte conseguiría derribar a Saonel y Pilina, y se uniría a Trunks para enfrentar a Kefla, quien había pasado al Super Saiyajin fase 2. 17 lograría atrapar en una barrera de Ganisaras y Damon, sacándolos y eliminando al universo 4. Este junto a su hermana irían a enfrentarse a Dispo, mientras que Rochi habría quedado espectador de los demás combates para analizar los movimientos, y tratar de poder darle un consejo al resto para que puedan ganar. Hit nuevamente se encontraría con Dispo, decidiendo ayudar a los androides a detenerlo, llegando Hit a usar su técnica de paralización ante el conejo, donde los androides lo empujan con ráfagas de energía. Trunks habría sido capaz de alcanzar el Super Saiyajin Blue, con el cual junto a Gohan podrían equilibrar más las cosas contra la legendaria fusión Saiyajin. Goku había llegado a utilizar el Super Saiyajin Blue con Kaioken por 20 contra Jiren, el cual no habría estado cerca de poder dañar al marciano, interviniendo de momento Rochi para probarlo.
Jiren, confiado al ver que un anciano va a atacarlo, da un suave golpe, pero Rochi lo esquiva y contraataca, defendiéndose Jiren al instante y volviendo a dar otro golpe que Kame Sennin esquiva, al punto de que Jiren decide ponerse serio y darle uno con el cual dejarlo contra una roca. Goku va a ver a su maestro, quien termina por darle consejos a Goku y que recuerde todo lo que ha estado aprendiendo con cada maestro. Kiabe habría ido en ayuda de Vegeta para enfrentarse a Toppo, pero el guerrero de un golpe lo mandaría lejos, siendo salvado por el Tokitobachi de Hit. Hit le diría a Kiabe que tendrían que detener a Kefla para que los ayude a pelear contra Jiren, por lo que Kiabe saltaría hacia donde se encuentra Kefla para decirle que es momento de hacer una alianza temporal con el universo 7 porque el universo 11 es más complicado, y ella tiene el poder para que unido al de los demás puedan posponer las cosas. Goku, tras las palabras de Rochi, se habría lanzado nuevamente en contra de Jiren, pero cuando Jiren iba a golpearlo, Goku habría desaparecido y reapareciendo detrás con el aspecto del Ultra Instinto, dándole una cantidad de golpes que lo afectarían. Los demás verían sorprendidos el acontecimiento, mientras que Vegeta empezaría a recibir la ayuda de Hit, Kefla, Kiabe, los androides 17 y 18, Gohan y Trunks del futuro para enfrentar a Toppo. La poderosa alianza habría sido suficiente para llevar a Toppo a herir su orgullo justiciero, quien habría alcanzado su forma de Hakaishin, donde la androide 18 y Kiabe habrían caído producto a uno de sus Hakai. Los que quedan presentes le harían frente, pero Toppo los habría sobrepasado, donde Kefla, a causa de las heridas y su desgaste de poder, perdería la fusión. Mientras que Vegeta molesto logra alcanzar el Super Saiyajin Blue Evolution, desafiando al candidato Hakaishin del universo 11. Con un resplandor final, junto a un Gallic-Jo de Trunks y un Kamehameha de Gohan, habrían conseguido empujar a Toppo fuera de la plataforma. Hit, Kale y Caulifla, interesados por la batalla entre Goku y Jiren, esperarían a que la batalla de los dos concluya para retomar las peleas. En medio de la batalla, Goku perdería el Ultra Instinto, y Jiren lo mandaría a volar con un super ataque lejos. Debido a que Trunks aún sigue quedando como un aprendiz Kaioshin, sumándole dicha habilidad del manga para completarlo, este aún podría curar a Goku y restaurar sus energías. Vegeta, Hit, Caulifla, Kale, Gohan y el androide 17 se lanzarían en contra del enemigo, donde Hit habría decidido aplicar su parálisis contra Jiren, pero el gris superaría más aquello y se desharía, logrando eliminar a Hit del torneo junto a Kale y Caulifla, borrándose el universo 6. Vegeta entonces se colocaría para hacer la explosión final, la cual llegaría a causarle rasguños a Jiren, donde Gohan y 17 lo salvarían para mantenerlo ocupado. Trunks habría curado a Goku, quedando el guerrero bastante desgastado, pero aún con algo suficiente para poder sanar a Vegeta, pero Goku le dice que mejor lo auxilie hasta que tengan que verse obligados a interferir nuevamente. Goku se teletransporta frente a Jiren y vuelve a despertar el Ultra Instinto, pero esta vez llegaría a su forma perfeccionada, retomando la batalla que esta vez giraría en torno a Goku. Jiren elevaría su poder al máximo y empezaría un espectáculo sorprendente, poniéndose también de pie los Hakaishin al ver el poder alcanzado por el mortal del universo 7. Jiren de a poco comenzaría a equilibrarse contra Goku, pero el Saiyajin sabría que podría perder nuevamente su poder al no tener control total de este, por lo que cargaría un Kamehameha para ponerle fin. Vegeta, aún con energías, no se queda de brazos cruzados y vuelve a acceder al Super Saiyajin Blue Evolution para ayudar desde un costado, así influyendo en Trunks, quien accedería a la fase 2 debido a su desgaste. Gohan y Rochi también cargarían un Kamehameha, y el androide 17 lanzaría su ataque, aunque también pensaría en cerrarse en una barrera de energía para tratar de empujarse contra Jiren si algo llegara a fallar. El ataque de Goku es lanzado, siendo contestado por el de Jiren, donde Goku ganaría terreno, mientras que Jiren sería impactado por los demás ataques, cuales ayudarían en que Goku decida poner todo de sí sin dudar para ganar. Así el marciano habría caído y terminando en la eliminación del universo número 11, en donde Daishinkan declararía ganador al universo 7 y llamaría a Super Shenlong para preguntarles el deseo que van a pedir, donde Goku pide regresar a la vida a los universos que fueron eliminados, llegándose a cumplir el deseo y terminando por volver a la Tierra para celebrar el triunfo. Bueno, el nombre del hijo o hija de Trunks y Might del futuro pueden decirlo en los comentarios, quien a estas alturas no sería relevante para las tramas de Broly, Moro y en camino la de Granola, pero tal vez cuando la saga actual tenga avance y me pueda memorizar la de Moro y una cantidad posible de caminos alternos, la sigo. Gracias por llegar hasta aquí, esto lo estoy escribiendo el 31 de diciembre, así que si este video es subido después, pues feliz año nuevo 2021. Hasta la próxima.